Amén. Acompáñame a Salmos capítulo 19. Hoy vamos a hablar de el poder de la palabra. Si usted ha estado leyendo el plan de lectura, ahorita estamos leyendo los salmos. Leemos un montón de salmos al día, ¿verdad? Ya estamos bien salmoneados, ¿verdad? Como el hermano Fernel Monroy salmoneando. Andamos con salmos para arriba y para abajo, pero ¿cuántos han sido bendecidos con los salmos y con la lectura de la palabra? Y desde que empezamos a leer los salmos, cada salmo ha habido una enseñanza muy particular en cada uno de ellos, y ha sido muy hermoso poder entrar en la palabra y en estos cantos y en esta expresión de alabanza que daba David y también otros hombres que escribieron los salmos, porque no solamente David escribió salmos, sino también hubo más personas que escribieron salmos. Y vemos cómo cada palabra, cada oración que es levantada, muchas veces nos vemos identificados, reflejados a través de ella. Y cuando recién empezábamos, leíamos el Salmo capítulo 19, y yo quiero que nos adentremos en este texto para que podamos encontrar el poder de la palabra de Dios. Y vamos a leer los primeros versos, por favor, del verso 1 al verso 6, diciendo así la escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y vemos en estos primeros pasajes, amados, cómo Dios se puede manifestar a través de la creación. Dios se manifiesta a través de lo que hizo. Dios se manifiesta a través de lo creado. Y dice la escritura que los cielos cuentan la gloria del Señor, ¿verdad? Cancún todavía estamos en una muy buena posición, todavía no está tan contaminado como Monterrey, ¿verdad? Como Nuevo León. Y cuando está la noche, ¿alguien le ha tocado ver noche estrellada aquí en Cancún? ¿Verdad que es hermosísimo ver el firmamento? Es hermosísimo ver cuando está la oportunidad y la claridad en el cielo para poder verlo, contemplar los cielos. Dice la escritura que cuando vemos esto, eso anuncia la gloria de Dios. Eso anuncia su gloria a Dios, diciendo: esta es mi gloria, esto es lo que mis manos hicieron, esto es lo que yo hice. Y esto anuncia, ¿verdad?, a las naciones y a todo ojo que lo pueda ver, la gloria del Señor. Es decir, nadie está exento de decir que no ha visto al Señor o no ha visto la gloria de Dios. Porque quien ha contemplado el cielo y quien ha contemplado lo que ha creado, los que tenemos oportunidad de ir al mar una vez al año, ¿verdad? Los cancunenses así vamos una vez al año, hermanos. Ustedes creen que vamos todos los días, pero no, vamos una vez al año, y es cuando ustedes vienen, cuando vamos al mar. Por eso vengan más seguido para poder llevarlos. Y cuando vemos el mar y cuando vemos... Y ahorita que hay sargazo, pues te quita un poquito, ¿verdad?, el gozo de la plenitud. Pero cuando ves ese mar extenso, ¿verdad?, y el firmamento ahí, todo lo que ha hecho el Señor, ¿cuántos no dan gloria y alabanza al Señor por lo que ven? ¿Cierto? Es algo hermosísimo, es algo que Dios ha creado, y Dios se manifiesta a través de la creación. Pero algo glorioso en este texto es que del versículo 7 en adelante, el salmista empieza a declarar que Dios no solamente se manifiesta a través de la creación, sino que también se manifiesta a través de su palabra. Y es algo, pareciera un contraste muy grande, ¿verdad?, entre un texto y algo que ves con tus ojos como el firmamento, como los cielos. Pero dice el salmista y empieza a hablar acerca del poder de la palabra y lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, hace en nosotros. Por ejemplo, cuando está hablando acerca del firmamento que anuncia la gloria de Dios, ¿qué hacemos? Vemos el cielo y decimos: wow, la gloria del Señor. Pero luego dice que la palabra de Dios también tiene un poder sobre nosotros, también tiene un efecto sobre nuestras vidas. ¿Quieren aprender acerca de eso?
¿Quieren aprender acerca del poder de Dios en la palabra? Amén. Vamos a leer versos 7 en adelante, que dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando dicen amén a su palabra, vamos a repasar cada uno de estos puntos. Número 1, la palabra de Dios es perfecta. Su ley es perfecta. Dice la escritura en Salmos capítulo 19, en el versículo 7: la ley de Jehová es perfecta. Su palabra, amados, tenemos que entender esto, y este es el poder de su palabra: no tiene ningún error. No tiene ningún error, no hay en ella defecto. Y yo debo de acercarme a la palabra con ese entendimiento. Yo debo de acercarme a la escritura y a la palabra entendiendo algo: su palabra es perfecta. Quienes estudiaron con nosotros hermenéutica hace ya hace un año, ¿verdad? Más o menos, un poquito más de un año, aprendimos algunos recursos para enfrentar aparentes contradicciones. ¿Se acuerdan de esa clase? Hay aparentes contradicciones, y mucha gente llega a utilizar eso diciendo: uy, no, la Biblia se contradice entre sí, porque si lees este versículo y lees ese otro versículo, parece que están peleando entre ellos. Pero no, la escritura es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es perfecta? ¿Y por qué no la leen? Ay, Señor. Si sabemos que la palabra de Dios es perfecta, yo me acerco a ella con ese entendimiento. Yo me acerco a la escritura con esta verdad en mi corazón: es perfecta tu palabra. ¿Y por qué es perfecta? Porque quien la escribió es perfecto. El Señor quien la inspiró, el Espíritu quien inspiró la palabra, es el Señor, y Él es perfecto. Y en su perfección, nosotros somos edificados. Yo tengo que atender la palabra de esta manera, sabiendo que es perfecta. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al verso 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más dice? Y es útil. Diga conmigo: útil. O sea, la necesitamos. Es inspirada por Dios y es útil. Yo me acerco a la escritura con este entendimiento. ¿Lo tenemos en la pantalla? Es útil para nuestras vidas. Nosotros somos perfeccionados a través de la escritura, ¿verdad? Dice la escritura que es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la perfección de la palabra de Dios a mí me perfecciona. ¿Cuántos dicen amén? La perfección de la palabra de Dios a mí me perfecciona. Quiero enseñarle algo importante. Nosotros no ajustamos la palabra de Dios a nosotros. Nosotros nos ajustamos a la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Yo no puedo tomar la perfección de la palabra y ajustarla un poquito para que me convenga, sino que yo tengo que someterme a la perfección de la palabra de Dios para que ésta sea útil. Amén. Es útil
para redarguir, para corregir, para enseñar. No es útil para que la use como yo quiera. Es útil para que haga algo en mi interior. ¿Me estoy dando a entender? La ley del Señor es perfecta. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Mire qué hermoso pasaje de la Escritura tenemos. Si me lo pueden poner en pantalla. Dice: toda palabra de Dios. Diga conmigo: toda palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia. Y luego promete que Él es escudo a los que en Él esperan. Toda la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta porque nuestro Dios es perfecto. Luego dice Salmos capítulo 19 versículo 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Número 2, la palabra de Dios convierte el alma, convierte nuestro interior. La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos. La palabra de Dios tiene el poder de transformarte, de cambiarte. Eso no es cosa menor, porque mucha gente ha intentado cambiar y no puede. Se ha esforzado por cambiar y no puede. A lo mejor una semana, 2 semanas, a lo mejor cierto tiempo, pero no pueden, porque la voluntad del hombre llega hasta cierto límite. Pero la palabra de Dios tiene tanto poder que convierte el alma. Aquellos que se han expuesto a la palabra de Dios y se han encontrado con la palabra de Dios, podemos dar testimonio que transforma y cambia nuestro interior. En el alma lo han aprendido ahorita los alumnos de vida discipular, que por cierto el viernes presentaron alumnos de vida discipular, también ayer en jóvenes, y hoy todavía otros hermanos también presentaron. Denle un aplauso por favor a ellos, porque se graduaron, lo hicieron muy bien. Felicidades, presentaron de una manera excelente. Estamos sorprendidos por la manera en que han presentado, y aprendieron que en el alma encontramos las emociones, los sentimientos y la voluntad. Las emociones es esto que llegamos a experimentar: tristeza, dolor, enojo, alegría. Las emociones las sentimos en nuestro interior, ¿verdad? Y también están los sentimientos. Hay sentimientos que llegamos a sentir de injusticia, sentimientos de rencor o sentimientos de extremo gozo. Todo esto lo podemos llegar a sentir. Pero también está nuestra voluntad. La voluntad de levantarnos, la voluntad de ayudar, la voluntad de asistir, la voluntad de llegar, la voluntad de... Ahí está en nosotros. Pero hay algo que tiene el poder para mover esa voluntad, y es la palabra de Dios. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si en el alma está la voluntad, si hay algo que yo no puedo cambiar, ¿qué es lo que sí lo puede cambiar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por lo tanto, yo tengo que entender este poder de la palabra de Dios operando en mi vida. Todo puede ser transformado y alineado al Señor a través de la palabra. Todo se puede alinear. En un momento de profunda tristeza, es glorioso lo que la palabra de Dios puede hacer contigo. Hemos estado en funerales donde la persona ha partido trágicamente, y eso es muy doloroso. A contrario por ejemplo, de alguien que muere de causas naturales porque pasa el tiempo y todo. Pero hemos estado en lugares donde a través de accidentes la persona está. No lo esperábamos, de repente pasó, y es un dolor inmenso, profundo en el alma. No se me olvida un funeral que estuvimos asistiendo de una situación que así estaba pasando. Pero era impresionante la paz de Dios que fluía en ese lugar, entendiendo la palabra de Dios. Y la persona que estaba velando ahí a su familiar, ella decía: yo no estoy entendiendo nada, no entiendo nada, no entiendo por qué pasó, pero entiendo una cosa: la palabra de Dios. Y porque entiendo la palabra de Dios, tengo paz en mi corazón, y es lo único que me sostiene ahora. Eso es que la palabra convierte el alma, los sentimientos, las emociones, las sensaciones. Qué importante que siempre seamos guiados por la palabra de Dios. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23 y verso 25.
Si lo pueden poner en pantalla, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Verso 25: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mi alma, mis emociones, mis sentimientos, mi interior va a pasar. Esa tristeza que traigo va a pasar, ese gozo que traigo va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Así que el lugar más seguro en el que me puedo encontrar es en la palabra de Dios. Juan capítulo 17, verso 17, por favor. Dice la escritura, hablando el Señor cuando estaba orando por sus discípulos y hablaba acerca de la palabra, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay una obra, amados, de santificación que el Señor hace en nosotros, y la manera en que Él opera su santificación, nos hace santos, nos limpia, nos purifica, es a través de la palabra. La palabra es necesaria para ser purificados. Sería excelente, ¿cierto?, que yo nada más ponga las manos, orar y dijera: Señor, por favor, santifícalo y que le vaya bien, y quítale todo pensamiento malo, y que en el nombre de Jesús le eche ganas y vaya para adelante y tenga un buen matrimonio, una buena familia. Amén. Sería excelente, ¿cierto? Pero el proceso no sería completo si usted no se mete en la palabra. Si no entra en la palabra y no deja que la palabra haga la obra en su interior, de nada serviría todo lo que ora, todo lo que canta, todo lo que hace, si no se mete en la palabra del Señor. ¿Sí me estoy dando a entender? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La buena noticia es que todo puede ser transformado por medio de la palabra de Cristo Jesús en nosotros. Amén. Ahí mismo en el versículo 7 del capítulo 19 dice también: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Número 3, hace sabio al sencillo. Y aquí es donde todos podemos decir: gloria a Dios, aleluya, amén, aquí entro yo. Porque muchos somos sencillos, ¿cierto? Simples de mente, por así decirlo, ¿verdad? Pero la escritura tiene este poder de hacer sabio al más sencillo. A mí me asombran mucho las mentes brillantes. ¿Usted ha visto alguna vez algún genio? ¿Sí? ¿Sí lo ha visto de verdad? ¿Ha visto a gente resolver problemas matemáticos impresionantes? Así que a mí siempre me sale en mi algoritmo, por alguna razón, una clase de Harvard que se llama algoritmos avanzados. Por algo me sale, a lo mejor piensan que soy genio, pero no. Pero sale ahí, me sale muy seguido. Amados, no entiendo absolutamente nada. Nada. Lo único que entendí fue el nombre del maestro, la fecha que se entregan las calificaciones y los proyectos que tienen que hacer. Fue lo único que entendí. Pero cuando se agarra a enseñar la materia, me empieza a hablar de una manera impresionante, toda memoria, y luego empieza a combinar números con letras, ¿verdad? ¿A cuánto les pasó el choque, verdad? Que decías: ¿qué? Yo antes sumaba números, ahora tengo que sumar letras. No, hombre, sáquenme de la escuela, ¿verdad? Yo cuando estaba en la preparatoria, en la escuela, tú escogías tus materias. Ahí en la escuela que yo estudiaba, escogías tus materias, y un amigo mío me dice: hey, vamos a meternos a cálculo integral, porque está facilísimo, y el profe, no, hombre, te pasa de volada. ¿Cómo ven? Nos metemos. Y dije: bueno, pues está bien, excelente. Y ya ahí nos fuimos a apuntar a las clases y todo, ya quedó así. Fuimos de vacaciones, regresamos, y mi amigo no regresó a la escuela. Otro que rompe el pacto. Y ahí estoy yo en cálculo. Y empieza el profe a hablar de que no entendía nada. Y no se vale usar calculadoras. Padre santo, mi única salvación. Y luego usaba la calculadora y no me salía el resultado. Y como era opción múltiple, ponía el que estaba más cerquita al que me había salido.
Yo admiro las mentes sabias, los genios, de verdad, es impresionante. La gente que puede resolver matemáticas. ¿Has visto esos niños que mueven la mano bien raro, que le hacen así? 8. Ay. 1000 por 2000 más 3000 entre 200 más 400. Los niños le hacen 6. ¿Ah? ¿Qué? Yo concursaría ahí, inventaría números a ver qué me sale. 2. Ay, perdí. A mí me asombra la mente brillante, pero la realidad es que la gran mayoría de la humanidad somos sencillos, somos simples. Pero la Biblia tiene un poder, y es que la Biblia hace sabio, no inteligente, no superdotado, sabio al sencillo. Y la sabiduría, amados, es mucho más que la inteligencia. ¿Cuántos hombres son tan inteligentes que han creado programas de computadoras, de software, y son multimillonarios, pero tienen matrimonios destruidos? Porque son inteligentes, pero no son sabios. Cuánta gente en eminencia tiene tanto conocimiento para crear y para hacer y para construir y una mente impresionante de negocios, pero tienen familias destruidas, tienen una depresión insaciable, tienen un dolor continuo en su corazón. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría, solo inteligencia. Y lo que hace la palabra de Dios es que hace sabio al sencillo. Qué hermoso que el poder qué poder tiene la palabra en nosotros. Ahora, la verdadera sabiduría no viene de la experiencia. No viene de la experiencia, no viene de es que tú tienes que vivir para poder experimentarlo. No, eso es lo más glorioso de la sabiduría. La sabiduría viene de caminar y de estar en presencia de Dios y de conocer la palabra de Dios. Esa es la verdadera sabiduría que viene de Dios. Preferimos 1000 veces, amados, yo le digo la verdad, conocer, tener sabiduría, ser sabios por medio de la comunión con Dios, que por medio de experiencia. Por ejemplo, ¿cuántos leyeron Job? ¿A cuántos les gustaría pasarlo de Job para entender la soberanía de Dios? ¿A quién se le escapó el amén? Que anda dormido. ¿Cierto? A nadie. ¿Quién quiere traer ronchas y pus en el cuerpo y rascarse todo el día? Y no, si te da comezón en la espalda en la noche y no te quiere rascar tu señora, ¿qué te vas a andar rascando tú las heridas? ¿Alguien quisiera experimentar eso? Nadie. Pero ¿qué hacemos? Nos metemos a la palabra de Dios, vemos lo que hay en el corazón de la experiencia que atravesó esta persona, y yo digo: Señor, yo quiero aprender acerca de tu soberanía mientras leo estos pasajes. Y es la manera en que adquirimos sabiduría, no pasando por experiencias. Ahora, Dios nos hará pasar por situaciones en su soberanía y amor. Él lo hará y nos sostendrá para pasarlo y para llevarlo y para que esté con nosotros, y podemos darle gracias a Dios por ello. Pero qué glorioso es que a través de la palabra podemos adquirir sabiduría. Salmos capítulo 119, verso 98 al verso 100, por favor. Vamos a ponerlo en la pantalla. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mira el que sigue, 99. Más que mis maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Qué impresionante, ¿no? Más que los que llevan años vividos, años recorridos, obtenemos sabiduría a través de la palabra. Más que mis enseñadores, más que los viejos, más que mis enemigos, he adquirido sabiduría. El Señor me ha hecho entendido. Entonces, amados, tú y yo podemos ser sabios a través de la palabra. Amén. Proverbios capítulo 2, verso 4 al 7, por favor.
Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, lo que nos enseñó la hermana Blanquita, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Verso 7, Él provee, y mire lo hermoso que dice la escritura, de su sana sabiduría a los rectos, y una vez más afirma, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. La palabra de Dios nos da sana sabiduría, no solamente, y esto es hermoso, por favor entendámoslo, no solamente son buenos consejos, no solamente son palabras bonitas, porque hay gente que lee cosas en el Facebook o una imagen del Instagram o una imagen del TikTok y ay, qué bonito sentí con lo que leí, pero no es ni palabra de Dios. Pero toca tus emociones, toca tus sentimientos. Entonces, ¿tú qué crees? Ay, esa palabra es wow, lo que escuché. Nunca bajes tu cabeza porque se te cae la corona, princesa. ¿Qué es eso? Ya los caché. Y luego te ponen amén. ¡Ah! ¿Cuál amén? Eso no dice la Biblia. Pero empezamos a escuchar palabras, ¿verdad? Y empezamos a idearnos. Y algunos hasta enemigos tienen en el Facebook. A mis enemigos, aquí estoy, yo no me oculto de nadie. ¿Quién? Ni like te ponen. Ni tu tía te pone like. Pero empezamos a ver frases, y empezamos a ver ideas, y empezamos a oír pensamientos, y hay mucha gente que habla con mucha elocuencia, y decimos, wow, tiene mucho sentido lo que dice. Pero amados, si no es la palabra de Dios, de nada nos sirve. Son palabras huecas que te están rebotando en la mente. A lo mejor tú las repites y las vomitas, pero no las estás viviendo. Lo único que te va a hacer sabio es la palabra de Dios. Por más buenos consejos que parezca que te dé tu tía Chonita, si no son de la palabra, de nada sirven. De nada sirven. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ir a la escritura, y que la escritura pueda hacernos sabios. Amén. Ahora, la palabra de Dios también tiene este poder. Dice, estamos leyendo el capítulo 19 de los Salmos, y el verso 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios tiene el poder de traer gozo y alegría a nuestro corazón. La palabra de Dios tiene el poder de traer gozo aún en momentos donde mi capacidad de no entender, donde ya no alcanzo a comprender, donde incluso mis sentimientos o emociones quieren dominar mi pensamiento. Qué hermoso es saber que la palabra tiene un poder de traer una alegría a mi corazón, de traer gozo a mi corazón. Amén. De ser ministrado a través de la palabra, y que la palabra de Dios produzca esta alegría y gozo en mi interior. Jeremías capítulo 15 versículo 16, por favor, vamos a leerlo en la escritura juntos. Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Qué importante que coma la palabra de Dios, hermano. No solamente la repase ahí corriendo, sino que se siente y coma la palabra de Dios. Y yo las comí, y tu palabra me fue por, ¿qué dice? Gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Cuando dicen amén, su palabra es gozo. Salmos 119 verso 111, por favor. Salmos 119 verso 111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre. ¿Por qué? Porque son el gozo de mi corazón. La palabra de Dios debe de producir gozo, no debe de producir sueño. Aleluya. Gozo, alegría en nuestro interior. Amén. Que produzca en nosotros ese verdadero gozo que se puede profundizar en nuestras vidas. Dice también Juan capítulo 15 verso 10 y verso 11, dice la palabra: si guardas mis mandamientos,
y permaneces en mi amor, si guardas mi palabra y permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dice, estas cosas se las he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Y mira el secreto de un gozo pleno. ¿Listos? Y tu gozo sea cumplido, sea completo, sea entero, no le falte nada a tu gozo. En otras palabras, no digas, wow, qué hermosa presencia de Dios, pero siento como quiera que necesito yo tener esto. No, es el gozo que trae el Señor, es un gozo completo. No decimos, wow, qué lindo lo que estoy experimentando, pero si tan solo tuviera ese carro que tanto le pido al Señor, ya no tuviera tanto problema. ¿Sí me doy a entender? Cuando el gozo del Señor viene a nuestras vidas, no nos falta nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es la promesa del gozo. Pero ¿cómo el gozo será cumplido? ¿Cómo el gozo será completo? ¿Qué dijo Jesús? Si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor. Esto es lo que les he hablado para que su gozo sea completo. Si alguna vez te sientes incompleto o que el gozo no te alcanza, ahí está el secreto. Permanece en Cristo y obedece sus mandamientos en su palabra, amén, en su amor, para seguir avanzando. Y luego también dice la escritura, Salmos 19, dice la ley, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios abre mis ojos y me da una perspectiva diferente. La palabra de Dios me permite empezar a ver de una manera que no veía. La palabra de Dios me saca del egoísmo en el que me encuentro para empezar a percibir de una manera diferente las cosas. Eso me lleva a orar mucho más efectivamente por mi familia. Eso me lleva a entender mucho más efectivamente a mis hermanos. Eso me lleva a cumplir con esos mandamientos que me dicen sobrellevar las cargas los unos de los otros, perdonándose, soportándose unos a otros. Las esposas estén sujetas a sus maridos, los maridos estén sujetos a Cristo, los hijos sométanse. Todas estas indicaciones que encontramos en la palabra de Dios se pueden extender a nuestra vida en entendimiento cuando las empezamos a profundizar. La palabra alumbra mis ojos. La palabra me hace ver lo que yo no puedo ver con una claridad y perfección. Necesito la palabra de Dios para comprender, amén, con totalidad lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Hay cosas que no entendemos, pero la palabra de Dios alumbra nuestros ojos. Lo cantamos hace un momento, Efesios capítulo 1, verso 17 al verso 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cómo viene esa revelación? ¿Listo? Siguiente versículo. Alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. La palabra de Dios tiene este poder de abrir mis ojos. Amén. Sigo más rápido porque tengo que terminar. Número 6. La palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Dice el versículo 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Siguiente característica: el poder de la palabra es que permanece y es verdad. La palabra de Dios es verdad y permanece. ¿Y por qué esto tiene tanta relevancia? Y tiene mucha relevancia, amados, porque vivimos en un mundo donde la verdad es relativa. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Tú tienes tu versión, yo tengo mi versión. Tú dices lo que tú crees y respeto lo que tú crees, pero yo creo otra cosa. Y cada quien tiene una verdad. Y la verdad comenzó en algún punto de la humanidad a ser relativa, pero la Escritura dice de sí misma que la palabra es verdad, que la palabra permanece. Donde hay tantas opiniones, donde hay tantos puntos de vista, el lugar más seguro para encontrar la verdad es la palabra de Dios.
Hay tantas opiniones, hay tantos pensamientos, hay tanta gente que dice tener la verdad. Pero solo la palabra de Dios, amados, es absolutamente verdad. Si queremos ir a un lugar seguro para encontrar la verdad, solamente será a través de su palabra. No negociable. Yo no le arranco páginas a la Biblia porque no creo en esas partes. Yo creo en la totalidad de la palabra de Dios y que toda ella es verdad. Amén. Es verdad. También la palabra de Dios es deseable. Dice la escritura en el verso 10: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. La palabra de Dios es deseable. Amén. La palabra de Dios tiene este poder en nuestro interior de que la empezamos a consumir de una manera que viene a ser deseable para nosotros. Quien haya entrado en ese punto de su relación con Dios ha ido muy avanzado. Le voy a decir algo: nadie tiene un deseo natural por leer la Biblia. No existe. No existe. No te levantas en la mañana y qué ganas de leer la Biblia. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Quién agarró mi Biblia? Me consume. Nadie. No es natural. Te levantas con hambre, que es otra cosa, y con ganas de chilaquiles, eso sí. Pero con hambre la palabra no es natural. Escucha. Pero cuando empieza a pasar, no hay vuelta atrás. Cuando empieza a pasar, un capítulo deja de ser suficiente. Cuando empieza a pasar el hambre por la palabra de Dios, amados, te voy a decir algo: la palabra de Dios es real, lo que dice aquí: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Es una delicia. Hace algunos domingos les hablaba acerca del deseo que tiene que haber en nosotros por la palabra de Dios. Dios lo produce, ese deseo. Y cuando empezamos a experimentar ese deseo por la palabra de Dios, amados, nada detiene esa hambre. Y queremos más, y queremos más, y queremos oír más, y queremos recibir más, y no estamos satisfechos, y de repente decimos: ay, como que me quedó un huequito para el postre, échame hecho un salmo. Porque es completamente satisfactorio el poder deseable de la palabra en nuestras vidas. ¿Alguien lo quiere experimentar? ¿Alguien lo quiere experimentar? Pídale a Dios, de verdad, se lo digo en serio, pídale a Dios deseo por la palabra. Pídaselo. Pídaselo. Hasta ver la televisión se vuelve incómodo cuando tienes deseo por la palabra. Hasta hacer cualquier otra cosa se empieza a volver incómodo cuando tienes deseo por la palabra. ¿Alguien lo quiere experimentar? Algunos dicen: déjeme, termino mi serie, pastor, y ahora sí. Dios los perdone, Dios los perdone. Es deseable su palabra. La madurez espiritual comienza cuando dejo de ver la palabra como obligación a la que tengo que ir y comienzo a amarla como una verdad a la que me puedo acercar todos los días. Ahí cambia. Hace poco le mostraba a la pastora un video de una comunidad en una selva en Sudamérica, ¿cierto? Creo que era en Sudamérica. Y trajeron Biblias en el idioma de ellos por primera vez en la historia, en su dialecto. Y la manera en que toda la comunidad lloraba y abrazaba las Biblias y besaban las Biblias era algo impresionante, porque ellos deseaban la palabra en su idioma. Y tú la tienes en español, lenguaje actual, traducción viviente, TLA, DDD, tototó, tututú y nada. Lea su Biblia, abra su Biblia, consígase una Biblia.
Adéntrese en la palabra de Dios. ¿Se va a sentir raro con una Biblia de papel? A veces a mí se me va la onda y le hago zoom. ¡Ay! ¿Qué me pasó? Pero se vuelve deseable la palabra de Dios. Amén. Es deseable. Ahora también la palabra de Dios, y aquí se me congela el cliente, aleluya, también nos corrige, nos amonesta, me guarda del error. Versículo 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos, con los mandamientos. En guardarlos hay grande galardón, hay un premio bien grande cuando guardas sus mandamientos. ¿Quién podrá entender que dice? Sus propios errores, líbrame de los que me son ocultos. Señor, tu palabra tiene este poder sobre mi vida, que es mostrarme las cosas en las que no estoy bien, en las que tienen que ser corregidas. La palabra me amonesta, la palabra me corrige, la palabra tiene este poder de tratar con áreas de mi vida que nadie más puede tratar, hermanos. Nadie más, ni un psicólogo, ni una persona con doctorado y con conocimiento. Hay áreas de tu carácter que solamente la palabra de Dios y su presencia pueden tocar y alcanzarte. A veces estás leyendo la Biblia y empiezas a leer al pueblo de Israel y que volvía a caer en pecado y que se volvía a portar mal, y luego te empiezas a sentir como que qué cabezones, ¿cómo no entienden? Mira la mano de Dios sobre ellos ayudándolos, y ahí van para atrás, y ahí van para atrás. No, hombre, se la bañan, como dicen allá en Monterrey. Y luego te dice el Señor: así eres tú, Satanás. No te hagas, tú eres igual. Que dices que me amas, que dices que te vas a comportar, que dices que vas a cambiar tus caminos, y vuelves atrás. Y la palabra tiene este poder de hacernos ver lo que nadie más puede mostrarnos y enseñarnos. Por eso es importante que entendamos el poder de la palabra sobre nosotros. Amén. Y eso es un área que a lo mejor no nos puede gustar, pero la necesitamos, amados. La necesitamos. Y tenemos que hacerlo correctamente, porque también tenemos que buscarla con intención. Usted ore al Señor y diga: Señor, voy a leer lo que me toca leer en mi plan de lectura, y te pido una cosa: amonéstame, enséñame, háblame, y deje que el Espíritu Santo le hable. Pero seamos sinceros, seamos diligentes en ello. Y también metámosle cuidado, ¿verdad? No va a pasar como una vez una hermana dijo: pues Señor, a ver, pues háblame. Yo donde abra y ponga mi dedo, ahí me vas a hablar. ¡Pum! Y leyó, de verdad se los dijo, me habló llorando esa vez. Y dijo: pastor, es que hice esto. Y abrí la Biblia y leí y decía: ordena tu casa, porque te vas a morir. ¡Ay! Y cerré mi Biblia, pastor. ¿Y qué? Y ya no siguió leyendo. No, ya no leí, me dio miedo. Ay, hermana, pero pues es que así no era. Y aparte tiene que leer el contexto. ¿Ya leyó lo que dice? Este rey se arrepintió, lloró, y Dios le dio más años. Pero a veces queremos así: ay, Señor, habla de Tin Marín, aquí dime. No, pues no. Tenemos que ser diligentes en entrar y permitir al Espíritu Santo. Tú dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, muéstrame, examíname. Que la palabra sea como un espejo, y lo que empiece a leer, Señor, empiece a traer luz a mi vida de lo que tiene que ser corregido y cambiado. Amén. Porque ese es el poder de la palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes de cualquier plan, métase a la palabra de Dios. ¿Por qué tengo este pensamiento? A ver, ¿por qué estoy pensando esto contra mi familia? ¿Por qué estoy pensando esto contra mi esposa? ¿Por qué pienso esto con mis hijos?
¿Qué es este pensamiento que traigo? ¿Por qué ando discerniendo esto? Entonces, ¿qué hago? Me meto a la palabra de Dios porque es viva y es eficaz y discierne el pensamiento. Amén. Proverbios capítulo 6 versículo 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La palabra de Dios tiene el poder de alumbrar, ¿verdad?, la oscuridad de nuestro interior. Y Salmo 119 versículo 11 dice: en mi corazón he guardado, ¿qué dice? Tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Le voy a enseñar un secreto que me enseñaron en el instituto bíblico y espero que les sirva. Mientras más cerca estoy de esto, más lejos estoy de la palabra, más lejos estoy del pecado. Y mientras más lejos estoy de ello, más cerca estoy del pecado. Nunca cambia ese principio. No conozco una sola persona que haya leído la Biblia, se haya metido con Dios, haya doblado sus rodillas y haya fornicado 2 minutos después. Porque no hay manera en que la palabra de Dios no produzca fruto en el corazón de alguien que se mete para ser corregido e instruido por ella. Usualmente cuando gente se mete en problemas, la primera pregunta de consejería es: ¿has estado leyendo la Biblia? ¿Has estado orando? Y he escuchado gente que me ha dicho: ¿y eso qué tiene que ver? Uy, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico que se cancela la consejería? La palabra de Dios me libra del error. Amén. Me guarda el error que me puede ser oculto. Tiene este poder sobre mi vida. Y por último, la palabra de Dios me mantiene humilde. Salmos capítulo 19 versículo 13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré ¿qué? Íntegro y estaré limpio ¿de qué? De gran rebelión. El que se mete a la palabra de Dios termina dependiendo más de Dios. No tiene sentido. Y es peligroso que mientras más conoces la palabra, más te alejas de la humildad. Perdónenme, pero a mí me cuesta muchísimo estos videos de estas personas que según son teólogos y se la pasan criticando ministerios y criticando que el que dijo esto y que él hizo el otro y miren lo que dijo. Vamos a ver este video de lo que dijo este pastor y empiezan a mí me duele en mi corazón gente que cree que conoce la palabra y la utiliza para matar, para aplastar, y en lugar de ser humildes, tienen una condición diferente. No es a lo que nos llamó el Señor. La palabra de Dios, mientras más conozco la palabra de Dios, más dependo de Dios. Pablo decía de sí mismo: soy el último de los apóstoles, soy el injerto, soy ahí el que metieron el pilón. Pero luego dice más adelante, dice: yo no solamente soy el abortivo, sino que yo soy el más grande de los pecadores, dice Pablo, reconociendo su condición delante de Dios. Mientras más conocía Pablo al Señor, más reconocía su condición de humildad. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, entregándose hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice Pablo? Mientras más te conozco, Señor, más me tengo que humillar. La palabra de Dios me debe de mantener humilde. Yo no debo de conocer la palabra para aplastar a otros. Yo no conozco la palabra para criticar a otros. No es mi función. Se lo dice un maestro en teología. No sirve para eso. No sirve para que sea más. No sirve para que no. Esa exégesis está muy equivocada. Parece una eigesis. Ay, Señor. Como aquel hombre que fue a la comunidad allá en Oaxaca. A lo mejor ya te lo contó tu papá, que llegó y que dijo: hermanos, traigo la hermenéutica, la exégesis, la homilética, todo aquel discernimiento de escatología para ustedes. Y se levanta un hermanito y le dice: hermano, mire,
yo tenía artritis, yo tenía reumas y de todas me sanó el Señor. Y eso que trae usted también lo va a sanar. No se preocupe, ahorita oramos por usted para que se le quite la hermenéutica. No entiendes, pues no entiendes, ¿qué vas a decir? La palabra de Dios me debe de mantener humilde. Mientras más conozco, más rodilla le echo. Mientras más conozco, más me humillo al Señor. Salmos 19, versículo 14. ¿Listos? Sean gratos los dichos de mi boca. Cambia el texto. Pareciera que cambia 3 veces y pareciera que hubiera 3 movimientos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el poder de la palabra, y luego dice: sean gratos los dichos de mi boca. ¿Y qué? ¿La qué? La meditación de mi corazón delante de quién? Delante de ti, Señor. Y luego dice: oh Jehová, eso es importante, roca mía y redentor. Diga conmigo, relación con Dios. El salmista termina apuntando a una relación con Dios. Después de hablar que los cielos cuentan la gloria de Dios y después de hablar del poder de la palabra, lo que la palabra provoca, termina diciendo: Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Porque hay un resultado de conocer la palabra de Dios. Hay un resultado de caminar en la palabra de Dios. Y es lo siguiente: una más perfecta y más profunda relación con Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra es Jesús. Porque la palabra es Jesús. David cierra hablando de la comunión: Jehová, Dios mío, roca mía. Tu palabra ha tenido este poder de hacerme ver que yo tengo una relación contigo. David no está hablando de un libro, David no está hablando de una colección de textos. David está hablando del propósito principal de la palabra de Dios. El propósito principal de los 66 libros que tú tienes en tu mano no es darte información, no es hacerte más sabio, no es saber el día y la hora en que va a regresar, no es tener información escatológica, no es la razón principal de este libro en nuestras manos, amados, es la revelación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Conocer al Señor lo más profundo que podamos conocerle. Esa es la meta por la cual yo me meto a la palabra de Dios. Esa es la meta por la que yo permito que la palabra de Dios haga su obra en mi vida, porque la palabra es Jesús. Juan capítulo 1: en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Siempre por su poder de su palabra, Él se ha movido y ha operado entre nosotros. Este era el principio con Dios. Versículo 2 de Juan capítulo 1: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandeció, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Versículo 14: y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así opera la palabra hasta el día de hoy. ¿Listos? Cuando la palabra, verso 14 por favor, cuando la palabra, que es Jesús, se hace, 1:14, cuando la palabra, 14, gracias, aquel verbo fue hecho. ¿Listos? Cuando la palabra se encarna en tu vida, empieza a habitar entre ti. Y cuando habita en ti, vas a empezar a ver su gloria. Gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Pero tenemos que entender que la palabra es viva. Jesús es la palabra. Su Espíritu Santo se revela a través de la palabra.
Repasamos los puntos para que veas que no te digo mentiras. Número 1, la palabra es perfecta. Jesús es perfecto. La palabra convierte el alma, el Espíritu Santo y Jesús convierte en el alma. La palabra hace sabio al sencillo. Jesús me hace sabio con sus enseñanzas y palabras. Las palabras alegran el corazón. A mí me alegra estar con Jesús y en su presencia. La palabra alumbra los ojos. El Señor es luz, dijo Él. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Él habló acerca de alumbrar. Él es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra es deseable. Nadie es más deseable que nuestro amado Cristo. La palabra amonesta y nos libra del error. Su Espíritu Santo nos convence de pecado y la palabra me mantiene humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde, dijo el Señor, para caminar en sus mandamientos. Alguien le da gracias al Señor. Su palabra permanece para siempre. Amén y amén. Póngase de pie en su lugar. Gracias, Señor, por tu palabra.